Record. Oh, esto acá. Es de plástico. Bueno, ¿se observan los jóvenes? Sí, se ve. Ya. Bien. Bien, este es el último tema que vamos a ver y está referido a la producción de materiales de plástico. Una de las cosas que hay que decir es de que la química orgánica ha dado lugar a desarrollar productos más que la química inorgánica y todo está basado en la industria petroquímica, ¿ya? Entonces, de ahí es de que ustedes podrán ver, se tiene tubos, botellas, eh, envases de todo tipo, ¿no? Como así también ustedes ven sillas y otros, ¿no? Entonces, es como mencioné, la producción de artículos o productos es mucho mayor de aquellos que se desarrollaron con la química inorgánica. Bueno, generalmente se tiene que los plásticos son polímeros, ¿no? Y estos polímeros están basados en una estructura de cadenas largas, de tal manera de que esto permite tener una resistencia y una forma dependiendo del tipo de cadena. De ahí que los polietilenos están basados en el etileno, el etano, que forma cadenas largas. Los polipropilenos están basados en el propano, ¿no? Que tiene 3 átomos de carbono que Va a echar agua. se van enlazando unos y otros, ¿no? Ahora, todos estos plásticos generalmente están relacionados a un proceso de extrusión todito, ¿ya? Donde lógicamente que en el proceso de extrusión se tiene de que se puede mezclar con otros componentes que les dan cierta estabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver de que estos plásticos, como ustedes ven, se clasifican en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Lógicamente que muchos de ellos están destinados a conformar un tipo de producto, ¿no? Por la forma que estos tienen. De tal manera de que estos termoplásticos generalmente lo vemos todos los días, ¿no? En cambio, los elastómeros son productos que tienen ciertos fines para desarrollar productos que tienen ciertas características. Aquí, por ejemplo, el polivinilo de cloruro o cloruro de polivinilo da lugar a la obtención de botas, accesorios que son relacionados a las instalaciones hidráulicas, ¿no? Los termoplásticos generalmente se los emplea para producir vasos, como estos recipientes que se pueden ver acá. El poliestireno se caracteriza porque permite obtener productos, por ejemplo, este de acá, que viene a ser un material, si es de alta densidad, es bastante usado para el aislamiento de piso, pero también sirve para aislar paredes, ¿no?
Bien, acá vemos otros materiales obtenidos, de tal forma de que se puede ver de que da lugar a la obtención de muchos productos con estas características que se puede observar en esta figura. Oh, estoy queriendo pasar un ratingo. Muchacho, qué calor, Dios mío. A ver, parece que se colgó. Ahora sí. Bueno, acá, por ejemplo, se tienen varias fábricas en parque industrial que producen tubos, accesorios, bolsas. Se tiene Tigre que produce ese tipo de productos. eh, Belén que produce vasos, platos, tenedores y otros, ¿no? Lo que corresponde a obtener envases como los que vemos acá, ¿ya? Eh, Vienen a ser de alta densidad porque tienen cierta resistencia para usarse, por ejemplo, estos recipientes para la disposición de residuos, ¿no? Estos de acá de baja densidad generalmente se caracterizan porque se emplea para producir bolsas hasta envases. Entre estos tenemos el PET, ¿no? El PET es el polietileno terephtalato. Bueno, y hay otros que son más específicos que son usados dentro de la industria automotriz y otros productos específicos, como ven acá en la figura, ¿no? Bueno, este permite producir, por ejemplo, estos tipos de olla, teflones. Generalmente se habla de aglomerados de plástico para obtener este tipo de muebles, ¿no? El caucho natural o látex, como ustedes ven, es específico para la producción tanto de guantes como también se caracteriza por ser aislantes térmicos. Bien, el poliuretano se usa bastante como aislante. Bueno, por ejemplo, acá he visto en varias fábricas en el parque industrial que es una forma de poder aislar, al menos acá, que hace tanta calor, al menos en la fábrica donde usan mucha calamina. Entonces, ahí se aísla el flujo de calor hacia la parte interna a través del poliuretano. Aunque este espuma de poliuretano es bastante usado en lo que son los asientos de los vehículos, colchones también, ¿no? Bueno, las resinas fenólicas ya, como ustedes pueden ver, tienen un acabado final y resistente para la producción de cascos, teléfonos, como así también de muebles, ¿no? Este neopreno, yo les decía hace rato, de que es un plástico especial para la fabricación de estos productos, ¿no? Guantes y ropa acuática. Bueno, el cacho sintético, como ustedes pueden ver acá, vamos a mentir a estos jóvenes, eh, bueno, se usa bastante para la producción de llanta. Bueno, también se puede usar para la producción de algunos accesorios de vehículos, ¿no? La melamina. La melamina en realidad son aglomerados, ¿no? Pero esos aglomerados, como ustedes pueden ver acá, es una mezcla de varios plásticos.
pero no todos son compatibles. Bueno, el proceso en sí se inicia con el mezclado, puede ser materia virgen, reciclado, se puede usar un estabilizante, como hemos visto en la porción de bolsas de polipropileno. Posteriormente se efectúa el extrusado, que es un proceso en caliente, donde se mezclan en forma homogénea todos aquellos componentes usados en la etapa de mezclado. Posteriormente se enfría y lógicamente que aquí estamos hablando para la producción de tubos, ¿no? Entonces, una vez de que se obtiene el tubo, se corta, bueno, depende del empalmado, como así también el peso, ¿no? Hay un trabajo de grado que, que se vendió hace 2 años de un joven que estudió ahí y que trabajó o trabaja en Tigres más de 10 años. Entonces, él hizo un trabajo sobre tubos de PVC. Bueno, aquí tenemos productos obtenidos del polietileno de baja densidad. Eh, Generalmente se lo emplea más que todo para producir bolsas, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo tenemos el esquema, ¿ya? Cómo se producen las bolsas plásticas. Como manifesté al inicio, el proceso de extrusión es el principal, ¿no? Lógicamente que una vez que se hace la extrusión, se obtiene las láminas que se envuelven. Estas pueden ser usadas para la producción de bolsas, de ahí es de que pasan un proceso de impresión, se cortan de acuerdo al tamaño que va a tener, se almacenan y hay otros procesos que tienen que ver con el refilado, ¿no? Bueno, en el caso del polietileno-terastalato, estas botellas reemplazaron a las de vidrio más o menos entre la década del 60 y 70. Acá en Bolivia se empezó a usar a partir del año 1990, donde se reemplazaron las botellas de vidrio bastante con estos tipos de envases a través de sopladoras, entre ellas las industrias aceiteras y las de gaseosa fueron las primeras en adquirir estas máquinas de soplado y algunas con un sistema de inyección que consiste en obtener las preformas. Esas preformas se calientan, se soplan a presión y eso da lugar a la obtención de envase, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una imagen que se muestra de Coca-Cola. Esta es una imagen del año 2010 en que Coca-Cola implementó una máquina de soplado directo en línea, es decir, soplar y directamente a la llenadora, ¿no? Bueno, eh, como esto se deriva de la industria petrolera, generalmente se tiene de que la extracción de los hidrocarburos es en base a los reservorios que se encuentran en el subsuelo y que comprende inicialmente una etapa de exploración. Una vez que se determina dónde hay petróleo, entonces se procede a la perforación. Si este pozo es productor, entonces se hace la inserción, se perfora hasta donde está el reservorio. En un reservorio generalmente se tienen tres fases. La fase gaseosa que está en la parte superior, los hidrocarburos líquidos y el agua que es más denso está en el fondo. De ahí entonces de que una vez de que se llega al reservorio, ya, el pozo entra en producción, entonces pasa a etapas de separación. Es decir, de que la parte de los separadores en la parte superior está el gas, posteriormente los hidrocarburos, igual que
en reservorio, ¿no? El agua que tienen estos pozos generalmente son aguas muy saladas, que tienen alrededor de 2.000, 3.000 partes por millón de cloruro de sodio. Bueno, como ustedes ven, lo que mencioné, la misma fase que tiene el reservorio se dan en los separadores. Los separadores trabajan entre 3.000 a 5.000 psi, son presiones muy altas, de tal forma que el gas que sale por la parte superior es aquella que se va a destinar a un tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, a veces el gas tiene mucho dióxido de carbono y se pasa a un proceso de enrosamiento del gas, se llama. Si tiene mucho azufre, igual hay que eliminar el dióxido de azufre, ¿no? Entonces, a veces estos hidrocarburos en fase gaseosa arrastran, a ver, butano, pentano, hexano, hextano y octano. Entonces, es de ahí de que se hace la extracción de los hidrocarburos más pesados al propano y esto se conoce como extracción de líquido. De ahí entonces es de que esto se puede transportar mediante poliductos cisternas y envasar si es necesario para el consumo final, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, eh, los hidrocarburos de mayor peso molecular al propano, pentano, hexano, se envían a través de gasoductos también para su consumo, ¿no? Cuando el pozo pierde presión, necesariamente hay que nuevamente insuflar gas que aumenta la presión al reservorio y permite aumentar los volúmenes de producción cuando estos se van agotando. El petróleo ya pasa a un tratamiento, lógicamente, de que acá los hidrocarburos de mayor peso molecular al butano eh, se recuperan y junto con los hidrocarburos de mayor peso molecular, puede ser desde pentano hasta dodecano, dependiendo de los grados API del petróleo, oh, ¿qué pasó? Bueno, parece que se acabó ahí. ¿Eh? Sí, ahí creo que se me acaba. A ver, bueno, eh, a veces en el tratamiento del petróleo también se extrae bastante agua salada. Y este petróleo puede pasar directamente a refinerías, industrias petroquímicas en general, ¿no? Como les decía, ya tiene agua. El agua de los reservorios son muy saladas y muy contaminantes, por lo cual muchas veces esta agua no se la puede evacuar en cualquier punto porque tiene mucho contaminante. Entonces, recibe un proceso, ¿ya? Por evaporación, se envía a un pozo sumidero, como así también se utiliza para un proceso de recuperación cuando el reservorio pierde presión, ¿ya? Entonces, he hablado de forma rápida cómo es el proceso de explotación de los hidrocarburos. Bueno, creo que ya no tengo más acá. A ver, esto lo han visto ustedes en química orgánica, de tal manera que, como yo les decía, una cosa es el gas natural y otra cosa es el gas licuado. Bueno, vamos a ver un ratito, un ratingo, ¿ya?
Bueno, este es un proyecto de hace muchos años, cuando nuestro país tenía bastante gas. Entonces ya se pensaba en desarrollar la industria petroquímica con estas inversiones y las capacidades de materia prima a utilizar, ¿no? Entonces es de que esto es un sueño postergado en nuestro país, peor ahora, ¿no? Bueno, lamentablemente en este aspecto nuestro país compra de los países vecinos, ¿no? Bien, por suerte llegué a esta lámina, ¿ya? Estos son los proyectos que se desarrollaron durante la presidencia de Don Evo Morales. Esta planta es la que tiene acá, entró en operación en el 2013, es la planta de Río Grande de extracción de líquidos. La planta Gran Chaco en realidad no se la desarrolló, ¿ya? Este proyecto de la planta de amoníaco, fíjense cuánto costó. 863.000 millones de dólares. Y esta fue la empresa que empezó a hacer el montaje de esa planta. La planta de propileno y polipropileno no se desarrolló, y peor la de etileno, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos proyectos con estos montos son reales, ¿ya? Y, y habla de una inversión total de 1.811.000 millones de dólares. Si realmente algunos han sido fracasos como esta de acá, esta planta de extracción todavía está en funcionamiento, pero cuando ya no haya gas va a ser grave, ¿no? Bueno, joven, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, Epifania, No, ninguno, ingeniero. ninguna pregunta. Ya, vamos a ver. Estaba buscando una, pero vamos a entrar directamente a la producción de vasos de plástico, ¿ya? Bien, ya nosotros estamos habituados a ver estos vasos de plástico, ¿no? Y como ustedes pueden ver, es bastante lo que se usa, ¿no? Pero también el grado de contaminación que se genera es bastante alto, ¿no? Bien, es lógico de que estos envases, ¿ya? Si bien tienen bastante uso, ¿ya? Yo, por ejemplo, hice un seguimiento y vi cómo se usa bastante en la venta de productos líquidos, Somomo, Cochinsi y otros que se expenden en varios puntos. La idea es de que estos tipos de envase, de acuerdo a su tamaño, tienen un contenido en peso que van desde 3 gramos hasta 6 gramos en los envases que tienen una capacidad de 250 ml, ¿no? Bien,
Hasta el año 2010 yo determiné estos tipos de productos elaborados por esta fábrica. No sé, me imagino que se debe haber incrementado otras empresas. ¿Cómo se produce un vaso? En primer lugar, la realización de la materia prima relaciona, en este caso, a las resinas con las cuales se obtendrá en este caso, viene a ser un film, ¿no? Es decir, este es el film que yo llamo, ¿no? No sé si ustedes podrán ver, es una lámina, ¿ya? En la cual entra materia virgen, como así también plástico que se recicla. Lógicamente que se produce laminado a través de calentamiento y para obtener el vaso, después de que se obtienen estas láminas, estas láminas pasan al proceso de termoformado, en la cual son moldes, en las cuales estas láminas, de acuerdo a la cantidad de vasos que tiene el molde, puede ser de 12, 24 o más, darán lugar a la obtención de envase. Lógicamente que se generan envases que salen con defecto. Conscientemente, esas piezas defectuosas vuelven al reciclado, ¿no? Las que están bien pasan al proceso de embalado y después en bolsas de 100 unidades se almacenan, ¿no? Más o menos esto se inicia así. Se alimenta, en este caso, las resinas de plástico, tanto virgen como reciclado, ¿ya? Y se va calentando en forma gradual a través de calentadores. Como ven acá, se tiene 7 calentadores. Esto de acá es lo que se conoce como extrusión. De acá, ya, generalmente, en este caso, para la obtención de los film o las láminas, ya, se insufla aire comprimido y, y pasa a través de unos rodillos en los cuales se va formando la lámina, ¿ya? Y ya se obtiene una bobina, ¿no? En la cual se va embobinando, como hemos visto acá arriba. A ver, si no quiere volver para atrás. Acá. Oh, bueno, más o menos se dan cuenta, ¿no? Son lo que a veces nosotros compramos los hules, vienen a ser eso, ¿no? Las bobinas. Aquí podemos ver una imagen de la extrusora, ¿no? La extrusora en realidad tiene como un gusano en la cual se produce una mezcla y se va calentando hasta que sale el plástico extruido, que se conoce, ¿no? Y después pasa hacia un estiramiento. Es lo mismo que hemos visto en la producción de hilos de polipropileno para la fabricación de bolsas, es lo mismo, ¿ya? Entonces pasa, ¿ya? Se bobina y ese plástico, lámina bobinado, es el que posteriormente se usará en el termo formado, que es la siguiente etapa para la producción de envases. El proceso de termoformado, esas láminas que están acá, ¿ya? Fluyen hacia esta máquina que tiene los moldes de los envases que, dependiendo la cantidad de la capacidad de esta máquina, se tendrá una capacidad de producción.
Bueno, aquí vemos de que las temperaturas oscilan entre 190 a 200 grados, ¿no? Y estos son los moldes, ¿no? Fíjense, aquí tenemos 4, 8, 12, 20 envases en cada embolada se puede obtener de vasos dependiendo la capacidad que tendrá cada envase, que puede ser de 100, 200, 250 ml de capacidad. Bueno, esa es la forma en que las láminas entran acá y le da la forma que tendrán los vasos, ¿no? Bien, aquí podemos ver ya cómo ya los vasos van saliendo del termo formado con sus características y dimensiones específicas dependiendo del molde. Como había dicho eh, en la explicación del diagrama de bloques, acá podemos ver de que estos se empaquetan en bolsitas que tienen 100 unidades y se arma una caja. Bueno, entonces ahí más o menos una caja que contiene 30 paquetes, ¿no? Entonces 30 por 100, esa es la capacidad que tendrá en cuanto a contenido de envase esta caja, ¿no? Bien, la capacidad de explosión mucho depende de, de la máquina, dependiendo, en este caso hablamos de una máquina que fue diseñada con 50 ciclos por minuto y el tiempo de ciclo 50 dividido entre 60 da este valor, ¿no? Acá el vaso tiene 85, el peso de 5 gramos. Si habla de 5 gramos, estamos hablando de un envase de 250 ml de capacidad. Un ratingo. A ver, acá. Entonces, aquí podemos ver de que ese envase de 5 gramos corresponde a un vaso de plástico de 200 ml de capacidad, ¿ya? Sí, ¿verdad? Ah, Dios santo, a ver si puedo hacer eso. Ya. Bien, entonces, en este caso el molde tiene para producir 24 vasitos y la bobina que obtuvo en la primera etapa tiene un espesor de 500 micras, ¿ya? Y un pistoneo tiene un tiempo de 3,34 segundos. Bien, el cálculo se inicia acá, ¿ya? Un ciclo que corresponde, ciclo por minuto, más o menos en segundo es esto, ¿no? Y el caso de un ciclo corresponde a 1,2 segundos. Si un día tiene 24 horas y eso equivale a 86.400 segundos, entonces la producción al día es de 1.728.000 vasos.
¿ya? Y como habíamos visto, esos vasos tendrán un tamaño dado, especificado anteriormente, y vienen a ser para envases que tienen 5 gramos de peso y que son de 200 ml de capacidad, ¿no? Entonces, si un vaso pesa 5 gramos, esto corresponde en kilos, este 1.728.000 vasos que sostendrá implica que se producirá en peso, ¿ya? 8.640 kilos. Bueno, se nos va a cortar, vamos a volver, yo los voy a avisar, ¿ya? Ay, 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 perdón. Ven en